Logré independencia financiera y patrimonial a una edad temprana, sin recibir ayuda familiar. Al quebrar mi hermano, considerado el preferido, mis padres me llevaron a juicio acusándome de haberle arrebatado su futuro. Me negué a llegar a un arreglo. En su lugar, usé el proceso para dejar claro hasta dónde podía llegar su favoritismo. El aviso me alcanzó en el porche de mi casa. Acababa de regresar de la ferretería. Llevaba una bolsa con tacos para pared y tornillos nuevos porque estaba reparando el dormitorio de invitados. El yeso todavía tenía marcas, algunas paredes esperaban pintura y varias habitaciones seguían a medio terminar. La casa estaba lejos de ser perfecta, pero era mía. La había comprado 6 meses atrás, con apenas 21 años, usando dinero que había ahorrado desde los 14. Cada centavo provenía de mi propio esfuerzo. Ethan Parker. Dejé la bolsa en el suelo cuando vi al hombre subir los escalones. Asentí cuando me preguntó si yo era el propietario. Me entregó un sobre grueso, de aspecto oficial, y dijo con total indiferencia: «Ya ha sido notificado». Luego se dio la vuelta y se marchó, como si no acabara de lanzar una bomba un martes por la tarde. Me quedé inmóvil, sosteniendo el sobre. Pesaba más por lo que representaba que por el papel. Lo abrí con cuidado, lentamente. En la portada leí los nombres que jamás pensé ver juntos en ese contexto. Linda Parker y Robert Parker contra Ethan Parker. Mis padres me estaban demandando. Leí la primera página. Luego la segunda. Volví a empezar desde el inicio porque estaba convencido de que había entendido mal. No podía ser real. Las acusaciones eran absurdas. Interferencia indebida con posibles ventajas económicas. Más abajo aparecían otros cargos: enriquecimiento injusto, fraude, incumplimiento de deberes familiares. Según el documento, yo estaba siendo demandado por haber tenido éxito mientras mi hermano mayor, Brandon Parker, no lo había logrado. El texto afirmaba que yo había manipulado deliberadamente la dinámica familiar para obtener ventajas injustas, que le había negado asesoría empresarial crucial a Brandon y que eso había provocado el fracaso de sus negocios. Aseguraban que había utilizado el nombre y la reputación de la familia para construir mi empresa mientras saboteaba los intentos idénticos de mi hermano. Incluso afirmaban que había recibido apoyo financiero secreto de familiares lejanos, dinero que supuestamente había presentado como ingresos obtenidos de forma independiente. El remate final era una exigencia de $250.000 en compensación, más la transferencia de mi casa a Brandon como restitución por oportunidades robadas. Me senté en los escalones del porche. Leí todo otra vez. En ese momento, mi teléfono empezó a sonar. «¿Mamá?», contesté. «¿Qué demonios es esto?». «No te atrevas a hablarme así», respondió Linda de inmediato. «No nos dejaste otra opción. Has sido egoísta y cruel con tu hermano». ¿Egoísta? Yo había trabajado en 3 empleos durante la universidad mientras ellos pagaban la escuela privada de Brandon. Escuché la voz de mi padre al fondo. «Déjame hablar con él». La llamada cambió de manos. «Ethan, esto va en serio. Puedes llegar a un acuerdo razonable o nos veremos en el tribunal». «¿Un acuerdo por qué?», pregunté. «¿Qué se supone que hice?». «Sabes perfectamente lo que hiciste», dijo Robert. «Construiste tu negocio usando las conexiones de la familia». «¿Qué conexiones?», repliqué. «Somos clase media. No hay contactos. No hay influencias. Saboteaste a tu hermano», insistió. «Cada vez que intentaba empezar algo, tú estabas ahí para arruinarlo». «Yo le ofrecí ayuda», respondí. «Le ofrecí enseñarle planificación básica. Él dijo que quería algo pequeño». Linda recuperó el teléfono. «Le robaste el futuro, Ethan. Esa casa debería ser suya. Ese negocio debería ser de él. Ha fracasado en 3 negocios distintos», contesté. «Le diste $100.000 y los perdió todos». «¿Por qué tú lo saboteaste?», gritó ella. «Yo estaba en la universidad, construyendo lo mío. Brandon ni siquiera vivía en la misma ciudad». Entonces escuché la voz de Brandon, fuerte y quejumbrosa, desde el fondo. «Esa es mi casa. Yo debería vivir ahí. Me robó la vida». Cerré los ojos. «Brandon, tienes 25 años. Vives en el sótano de mamá y papá. No te robé nada. Yo construí algo. Con ayuda de la familia», gritó. «El abuelo te dio dinero. Admítelo». «El abuelo murió hace 6 años», respondí. «Y nos dejó exactamente lo mismo a los dos. $2.000. Mentiroso. ¿Tienes más? Seguro que lo escondiste». Me puse de pie. Se acabó esta conversación. «Escucharás a nuestro abogado», dijo mi madre. «Te llevaremos a juicio y ganaremos. Le debes a tu hermano. Tienes una deuda con esta familia». «No les debo nada», respondí. «Todo lo que tengo lo trabajé. Ustedes no me dieron nada». «Porque nunca lo necesitaste», dijo mi padre. «Siempre fuiste autosuficiente. Brandon necesitaba apoyo.
Así que me castigan por no haber fracasado, dije. Estamos corrigiendo una injusticia, concluyó ella. Nos vemos en el tribunal. La llamada terminó. Me quedé sentado, mirando el teléfono, con una sensación extraña de calma. Luego llamé a mi mejor amigo, Jason. ¿Qué pasa? Contestó. Mis padres me están demandando por $250.000. Silencio. ¿Qué? Le conté todo, la demanda, las acusaciones, la exigencia de quedarse con mi casa. Eso es una locura, dijo. ¿Pueden hacer eso? Pueden presentar la demanda, respondí. Ganar es otra historia. Es por Brandon, ¿verdad? El niño dorado que ha fracasado en todo. Exactamente. Tus padres han perdido la cabeza, dijo Jason. Yo te vi construir todo desde cero. Dicen que lo saboté. Que usé conexiones familiares. Jason soltó una risa amarga. ¿Conexiones? Tu padre es gerente medio y tu madre trabaja en recursos humanos. ¿Qué conexiones? Voy a pelear, dije. No voy a darles ni un centavo. Bien, respondió. Esto no tiene sentido. Después de colgar, me quedé sentado recordando los últimos 7 años. A los 14 empecé a trabajar. No por gusto. Fue porque pedí $20 para el club de robótica y mi padre me dijo, el dinero no crece en los árboles. Si lo quieres, gánatelo. Esa misma semana, Brandon recibió $500 para un campamento de emprendimiento. Ese sábado comencé a cortar césped. $15 la hora. Al final del verano había ahorrado $800. Brandon gastó los suyos en videojuegos y comida rápida. A los 16, me compré una bicicleta usada por $80. Mis padres me la dieron como regalo de cumpleaños. Me sentí agradecido. Al menos se habían acordado. 2 meses después, cuando Brandon cumplió 16, le compraron un Ford Mustang nuevo de $35.000. Necesita transporte confiable para sus prácticas, me explicó mi padre cuando pregunté. Nunca tuvo ninguna práctica. Usó el auto para fiestas y lo destrozó al 3er año. Le compraron otro. Yo me movía en bicicleta hasta los 18, cuando compré mi propio auto, un Honda Civic de 15 años, por $3.000, pagados con dinero que gané dando tutorías y reparando computadoras. La universidad fue peor. Brandon ingresó a una escuela privada de negocios con matrícula anual de $75.000. Organizaron una fiesta para 100 personas y gastaron $3.000 celebrando que había entrado a una institución a la que apenas calificó. Yo obtuve una beca académica completa en la universidad estatal. 4 años cubiertos, seguro incluido. Lo comenté en la cena. Qué bien, dijo mi padre. Siempre has sido autosuficiente. Eso fue todo. No hubo fiesta. No hubo celebración. El mensaje de mi madre llegó al día siguiente, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Felicitaciones, cariño. Ese mismo tono que siempre usaba cuando hablaba de mi hermano. Brandon Parker había tenido una gran fiesta de graduación al terminar la escuela secundaria. Un evento impecable, regalos, sobres con dinero, discursos sobre su futuro brillante y las oportunidades que lo esperaban. Todos celebraban. Cuando llegó mi turno, la historia fue distinta. Yo me gradué de la universidad después de 4 años de esfuerzo constante. Recibí una tarjeta, con $50 dentro. Nada más. Durante toda la carrera trabajé sin descanso. Tenía 3 empleos de medio tiempo, soporte informático en el campus, tutorías académicas y trabajos de diseño web como freelance. Mi beca cubría la matrícula, pero todo lo demás dependía de mí, alquiler, comida, libros. No hubo ayudas extra ni celebraciones. Mientras tanto, Brandon terminó sus estudios con un promedio alto, ahorros cercanos a los $15.000 y ninguna deuda. Mis padres explicaban que la universidad promedio costaba cientos de miles y que ellos habían garantizado préstamos estudiantiles enormes para que él pudiera asistir sin preocupaciones. Cuando volvió a casa sin ofertas laborales, mi madre lo justificó diciendo que el mercado laboral es muy difícil para los recién graduados. Para ese momento, yo ya estaba trabajando y construyendo algo propio. En mis 20s inicié mi primer negocio. Empecé en el comercio electrónico, accesorios tecnológicos, fundas para teléfonos, cables de carga, soportes para portátiles. Pasé 6 meses investigando proveedores, estudiando el mercado y aprendiendo logística. Arranqué con $2.000 de mis propios ahorros. El primer año facturé $45.000, con una ganancia real de $12.000. Reinvertí cada centavo. Trabajaba jornadas interminables, empleo durante el día y negocio por la noche. Para entonces, Brandon tenía 24 años y ya iba por su segundo fracaso empresarial. El primero fue un food truck. Mis padres le entregaron $45.000 para empezar. Compró un camión llamativo, con un diseño costoso y un logotipo elegante. Contrató personal y apuntó a un concepto gourmet.
Nunca investigó permisos, normativas sanitarias ni ubicaciones estratégicas. Eligió mal el lugar, puso precios elevados y quebró en 3 meses. El camión fue incautado. Las regulaciones municipales destruyeron su sueño, dijo mi madre. Nadie se preguntó por qué yo nunca tuve problemas con regulaciones similares. Después vino el turno de las criptomonedas. Otros $30.000 entregados por mis padres. Brandon decía que había aprendido todo viendo vídeos en internet. Compró mal, entró tarde, vendió en pánico y perdió todo en 6 semanas. El mercado está manipulado, explicó mi padre. Tampoco ahí se preguntaron por qué otras personas sí lograban resultados. El tercer intento fue una consultora. $25.000 más. Brandon alquiló una oficina en el centro por $3.000 mensuales, gastó $8.000 en marca, sitio web, tarjetas, sin experiencia ni plan de negocios. Se autodenominó estratega empresarial disruptivo. Cerró en 4 meses, cuando el dinero se acabó. Las empresas tradicionales temen a los innovadores, justificó mi madre. Mientras tanto, yo cumplía 21 años. Mi negocio alcanzó $180.000 en ingresos anuales, con $65.000 de ganancia. Renuncié a mi empleo para dedicarme de lleno. Compré una casa para renovar por $140.000. Di el 20% de anticipo con ahorros propios y pasé 4 meses remodelándola yo mismo, guiado por tutoriales y jornadas de 12 horas de trabajo físico. Me mudé 3 semanas antes de que mis padres fueran a verla. La recorrieron una sola vez. Debe ser genial tener suerte con el momento, dijo mi padre, mirando alrededor. No hubo un felicitaciones. Ni un estamos orgullosos. Solo suerte. Esa fue su explicación. Y entonces llegó la demanda. Mis padres me acusaban de haberle robado el futuro a mi hermano. Me senté en el porche hasta que cayó el sol. Luego entré, abrí el portátil y busqué abogados. Encontré un estudio llamado Collins y Associates, especializado en defender casos contra demandas frívolas. Las reseñas eran claras, no solo ganaban, hacían que la otra parte se arrepintiera de haber iniciado el proceso. Llamé y dejé un mensaje. Mis padres me están demandando por ser más exitoso que mi hermano. Quiero defenderme y que enfrenten las consecuencias. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, sonó mi teléfono. Ethan Parker, habla Andrew Collins. Recibí tu mensaje. Cuéntame todo. Le expliqué la dinámica familiar, el favoritismo constante, los más de $300.000 que habían entregado a Brandon y el hecho de que yo jamás había recibido ayuda. La demanda alegaba que yo había obtenido ventajas indebidas y había arruinado sus oportunidades. Andrew escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, fue directo. Esta es una de las demandas más absurdas que he visto en 20 años. No pueden ganar. No tiene base legal. Pero dime algo, Ethan, ¿quieres simplemente ganar o quieres enviar un mensaje? Habló de contrademandas, abuso del proceso, mala fe, daño emocional intencional, recuperación de honorarios legales. Convertir el caso en algo tan costoso que jamás intentaran algo similar otra vez. Tardé 3 segundos en decidir. Hagámoslo. Me pidió documentación, declaraciones de impuestos, registros bancarios, historial laboral, documentos de la empresa. Yo tenía todo. 7 años de impuestos, contratos, registros contables. Perfecto, dijo. Alegan fraude. Vamos a demostrar que ellos engañaron al tribunal al presentar esta basura. El juicio sería en unos 6 meses. El proceso de descubrimiento sería clave. Declaraciones bajo juramento. Preguntas directas sobre cómo, exactamente, yo había aprovechado oportunidades que nunca me ofrecieron. Por primera vez desde que fui notificado, sonreí. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos. Mañana presentamos la respuesta. Y recuerda algo, Ethan, ellos creen que sigues siendo el niño que no se defendía. Muéstrales en quién te convertiste. Ese día revisé cada mensaje donde elogiaban la visión de Brandon pese a sus fracasos. Cada publicación celebrando sus proyectos fallidos. Cada cena familiar donde ignoraron mis logros. A medianoche tenía un documento de 47 páginas con una cronología completa. Brandon Parker había recibido $45.000 para un food truck, 30.000 en criptomonedas, 25.000 para una consultora. Préstamos universitarios garantizados por más de 200.000. Más de $300.000 en total. Ethan Parker no había recibido ni un centavo. La situación actual de Brandon Parker era clara y fácil de resumir, una deuda acumulada de $180.000, 3 negocios fallidos a sus espaldas y una realidad que no podía ocultarse por más tiempo. Seguía viviendo en el sótano de la casa de mis padres, dependiendo de ellos para casi todo. No había estabilidad, no había avances, solo excusas repetidas. Mi situación, en cambio, era completamente distinta.
Ethan Parker tenía un patrimonio neto cercano a los $95.000, era propietario de su propia empresa, dueño de su casa y no arrastraba ni un solo dólar de deuda. Dos caminos opuestos, dos resultados muy diferentes. El documento que preparé llevaba un título simple pero directo: materia, pruebas, cómo destruir la demanda de tus propios padres. Lo envié a Andrew Collins, mi abogado. Después apagué el teléfono, me recosté y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez en mi vida, no estaba guardando silencio ni intentando mantener la paz a cualquier precio. Ellos querían una guerra. Y estaban a punto de descubrir de qué era capaz cuando dejaba de comportarme como el hijo obediente. 2 semanas después de contratar a Collins, llegó oficialmente la demanda. Estaba en mi escritorio, concentrado en pedidos de trabajo, cuando el teléfono sonó. Era él. Les notificaron hace 1 hora, me dijo. Tu madre llamó a mi oficina gritando. No hizo falta que preguntara demasiado. ¿Dijo que soy un hijo desagradecido? ¿Que somos monstruos? ¿Amenazó con llamar al colegio de abogados? Collins soltó una breve risa sin humor. Lo típico. Pánico puro cuando la gente se da cuenta de que está en problemas. ¿Y ahora qué sigue? Propuesta de pruebas. Vamos a interrogarlos bajo juramento, pedir documentos, exigir que respalden cada acusación. Esto se va a poner feo. No me preocupa, respondí. Esa misma noche, mi teléfono explotó. 17 llamadas perdidas. 12 de Linda Parker, 3 de Robert Parker y 2 de Brandon. Escuché solo un mensaje de voz. Mi madre lloraba, con la voz quebrada. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tus padres. Nos estás contrademandando. Esto es abuso contra ancianos. Había 58 mensajes más. Los borré sin escucharlos. Luego vi el mensaje de Brandon. Eres una basura. Espero que no te importe destruir a la familia. Bloqueé su número sin pensarlo. Después llegó el mensaje de mi padre. Esto se ha ido demasiado lejos. Retira la contrademanda y nosotros retiramos la nuestra. Seamos adultos. Le respondí con una sola frase. Ustedes me demandaron primero. Ustedes empezaron esto. Yo solo voy a terminarlo. No volvió a contestar. Al día siguiente, Jason llegó a mi casa con cerveza y pizza. Tu familia está completamente fuera de control en Facebook, me dijo. No uso Facebook. Lo sé. Por eso te lo estoy mostrando yo. Sacó su teléfono. Mi madre había publicado. Un corazón roto no alcanza para describir lo que sentimos. Solo intentamos que nuestro hijo menor entendiera su obligación familiar y respondió atacándonos legalmente. Solo queríamos que ayudara a su hermano, que estaba en problemas. Eligió el dinero por sobre la familia. Rezamos por su alma. Más de 200 comentarios. Algunos apoyándola, otros cuestionando todo. Había un comentario de la tía Laura. Linda, ¿no pagaron ustedes la universidad y los negocios de Brandon, que recibió Ethan? Mi madre respondió. Ethan siempre fue independiente. Nunca necesitó ayuda. Otro comentario, esta vez del tío Thomas. Entonces, lo están castigando por ser responsable. A esa pregunta no respondió. Jason siguió deslizando. Brandon también había publicado. Mi hermano menor está demandando a nuestros padres porque le pidieron ayuda. Sí, cometí errores en mis negocios, pero la familia se apoya. En lugar de eso, él eligió abogados para atacar a mamá y papá. Así actúa la codicia. Los comentarios ahí estaban más divididos. Algunos lo defendían. Otros hacían preguntas incómodas. ¿Cuánto dinero te dieron tus padres para tus empresas? ¿Por qué tu hermano tendría que darte lo que es suyo? ¿Realmente te saboteó o solo te molesta que a él le vaya mejor? Brandon no respondió ninguna. Están tratando de controlar la narrativa, dijo Jason. Déjalos. La verdad va a salir en el tribunal. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Ethan, soy la tía Laura. Me dijo que había visto la publicación de mi madre y que quería escuchar mi versión. Le conté todo, la demanda, las acusaciones, los $100.000 que Brandon había recibido, el cero absoluto que yo había recibido siempre. Guardó silencio un largo rato. Lo siento mucho, dijo finalmente. Sabía que lo favorecían, pero no imaginé que fuera tan grave. Estoy de tu lado, y se lo dije a tu madre en los comentarios. Me ofreció ayuda económica para los abogados. Le dije que no era necesario. Antes de cortar, me pidió una sola cosa. No retrocedas. Tienen que aprender esta lección. 3 semanas después comenzaron las declaraciones formales. La noche anterior, Andrew Collins me llamó. Mañana interrogamos a tus padres. Voy a hacer preguntas muy específicas sobre dinero. No será cómodo. Tu única tarea es mantener la calma y no reaccionar. La declaración se realizó en su oficina. Sala de conferencias,
Mesa larga, sillas alineadas, taquígrafa presente. Mis padres llegaron acompañados por su abogado, Steven Reynolds, quien parecía incómodo desde el primer minuto. Mi madre evitó mirarme. Mi padre me observó con furia. La taquígrafa los juramentó. Collins comenzó con mi madre. En 20 minutos exactos, desmontó toda su historia. ¿Cuánto dinero recibió Brandon para negocios? $100.000. ¿Cuánto recibió Ethan? Nada. ¿Cuánto se pagó por la Universidad de Brandon? Aproximadamente $220.000. ¿Y por Ethan? Nada. ¿Ethan realizó alguna acción concreta para sabotear a Brandon? Se negó a ayudar, respondió mi madre. ¿Existe alguna obligación legal de que Ethan provea asesoría gratuita? La familia debe ayudarse. ¿Brandon ayudó alguna vez a Ethan? Silencio. Señora Parker, ¿Brandon ofreció ayuda alguna vez a Ethan? No lo sé. Entonces no lo sabe, pero asegura que Ethan lo saboteó. ¿En qué se basa? Brandon nos lo dijo. O sea que no tiene pruebas directas. Solo su palabra. Es nuestro hijo. ¿Por qué mentiría? Collins entonces sacó estados de cuenta, recibos y registros de transferencias. Detalló cada dólar que Brandon había recibido y dejó constancia oficial de que yo no había recibido absolutamente nada. Al final, mi madre estaba llorando. Mi padre, rojo de furia. Y por primera vez, la verdad estaba escrita, registrada y fuera de su control. Desde el primer momento quedó claro que Steven Reynolds, el abogado de mis padres, prefería estar en cualquier otro lugar. Su lenguaje corporal lo decía todo, evitaba el contacto visual, respondía lo justo y parecía ansioso por terminar. Eso es todo lo que necesito, dijo Andrew Collins, cerrando su libreta con calma. La declaración de mi padre, Robert Parker, fue incluso más breve. Las preguntas se repitieron, las respuestas también. Más irritación, más tensión, pero ningún hecho nuevo. Todo se reducía a lo mismo. $320.000 para Brandon Parker. 0 para mí. Cuando mis padres se retiraron de la sala, Andrew Collins se reclinó en su silla con una expresión satisfecha. Bueno, comentó, eso salió mejor de lo esperado. Lo miré sin entender. Acaban de admitir bajo juramento que le entregaron absolutamente todo a tu hermano y nada a ti. Toda su demanda se basaba en la idea de que tú tuviste ventajas injustas. Acabamos de demostrar exactamente lo contrario. Sentí una mezcla extraña de alivio y frialdad. ¿Y ahora qué sigue? La próxima semana declarará Brandon Parker, respondió. Y eso sí que va a ser interesante. No se equivocó. La comparecencia de Brandon fue, sin exagerar, un desastre absoluto para él. Desde que entró a la sala ya estaba a la defensiva. Vestía un traje mal ajustado, demasiado grande para su cuerpo, como si quisiera aparentar una seriedad que no tenía. Antes de que Andrew Collins formulara la primera pregunta, Brandon ya parecía nervioso. Andrew comenzó por el primer intento fallido, el food truck. Explíqueme por qué fracasó, pidió con tono neutral. Brandon se lanzó en un discurso largo sobre regulaciones municipales, permisos injustos y un sistema diseñado para aplastar a los pequeños emprendedores. ¿Investigó esos requisitos antes de comprar el camión? Preguntó Andrew. Sabía que habría burocracia. ¿Obtuvo los permisos necesarios? ¿Sí o no? Brandon dudó. No. Andrew no se inmutó. ¿Tenía un plan de negocios? ¿Proyecciones de ingresos? ¿Análisis de costos? Tenía una visión. Eso no es un plan de negocios. Andrew presentó entonces registros oficiales que mostraban 17 food trucks operando con éxito en la misma zona y durante el mismo periodo, todos bajo exactamente las mismas normas. ¿Por qué ellos sí funcionaron y usted no? El rostro de Brandon se tensó. Seguramente tenían más dinero. Usted contó con $45.000 de capital inicial, más que la mayoría, replicó Andrew. Intente de nuevo. No lo sé, tal vez tuvieron suerte. Algunos presentes en la sala bajaron la mirada para no sonreír. Luego vino el turno de las criptomonedas. Brandon admitió haber perdido $30.000 en apenas 6 semanas, basándose en tendencias y vídeos de supuestos expertos en YouTube. ¿Verificó si esas personas eran traders exitosos? Preguntó Andrew. Tenían millones de visualizaciones. Esta vez, varias personas no lograron contener la risa. El siguiente proyecto fue aún peor, el negocio de consultoría. Brandon reconoció haber alquilado una oficina de $3.000 mensuales sin clientes, gastar $8.000 en imagen y marca sin generar ingresos, y cerrar todo en 4 meses. En total, $25.000 perdidos, sin plan, sin clientes y sin resultados. ¿Es correcto? Confirmó Andrew. Estaba construyendo las bases. Estaba gastando dinero que no tenía en apariencia, en lugar de contenido, corrigió Andrew. Entonces llegó la pregunta clave.
Señor Parker, en su demanda afirma que Ethan Parker saboteó sus negocios. Explique cómo. Se negó a ayudarme. ¿Le pidió ayuda explícitamente? Brandon dudó. Le comenté mis ideas. ¿Le pidió ayuda de forma directa? ¿Sí o no? No con esas palabras. Entonces, según usted, Ethan lo saboteó al no ofrecerle ayuda que usted nunca solicitó. Brandon apretó los dientes. La familia debería ayudar sin que se lo pidan. ¿Usted ayudó a Ethan con su negocio? Preguntó Andrew. Silencio. ¿Qué hizo concretamente para apoyarlo? Lo animé. ¿Cómo, exactamente? No recuerdo las conversaciones. Porque no existieron, concluyó Andrew. Nunca ayudó, nunca se ofreció, nunca mostró interés. Pero ahora lo demanda por no ayudarlo a usted. Brandon se puso rojo de ira. Él tuvo ventajas. ¿Cuáles? Es más inteligente. Siempre sacó mejores notas. ¿Lo está demandando por ser inteligente? No, lo tuvo más fácil. Ethan trabajó 3 empleos mientras estudiaba. Usted salía de fiesta. Él creó su empresa comiendo fideos instantáneos. Usted gastó $100.000 para fracasar. ¿Qué parte fue más fácil? Brandon se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Steven Reynolds habló por primera vez en toda la audiencia. Siéntese. Brandon obedeció, respirando con dificultad. Andrew cerró su carpeta. Una última pregunta. En su demanda afirma que la casa de Ethan debería ser suya. ¿Por qué cree tener derecho a una propiedad que no compró, no pagó y no construyó? Brandon me miró con un odio puro. Porque debería haber sido mía. Esa es la vida que él está viviendo. ¿Por qué debería haber sido suya? Porque soy el mayor. Yo debía tener éxito. Todo lo que él tiene debería ser mío. Andrew sonrió levemente. Gracias. Eso era todo lo que necesitaba. Cuando Brandon salió furioso de la sala, Andrew se volvió hacia mí. Eso fue un regalo. ¿Por qué? Acaba de admitir bajo juramento que cree tener derecho a su propiedad solo por haber nacido primero. Ningún juez aceptará eso. ¿Qué sigue ahora? Esperar el juicio. Aunque, siendo honesto, dudo que llegue tan lejos. ¿Por qué? Porque Steven Reynolds va a recomendarles que se retiren. Nuestro contrarreclamo les va a costar más de lo que su orgullo puede soportar. Tenía razón. 3 días después, Steven Reynolds llamó a Andrew para hablar de un acuerdo. Andrew me llamó de inmediato. Quieren retirar todo, su demanda y nuestro contrarreclamo. Quedarnos todos sin nada. No, respondí. Quiero sanciones. Quiero que la jueza María Álvarez declare oficialmente que su demanda fue frívola. Quiero que quede registrado que desperdiciaron el tiempo del tribunal y el mío. Andrew guardó silencio unos segundos. Es una postura dura. Fui demandado por tener éxito. Intentaron quitarme mi casa porque su hijo favorito fracasó. Quiero consecuencias. Finalmente, habló. De acuerdo. No habrá trato. ¿Cuándo es el juicio? En 4 semanas. Y cuando entiendan que va en serio, van a entrar en pánico. Que lo hagan. Esa noche me senté en mi casa, la que yo compré, renové y gané con mi propio esfuerzo. No sentí culpa, ni dudas, ni remordimientos. Habían intentado destruirme legalmente por el simple delito de avanzar. Ahora iban a aprender qué ocurre cuando atacas a alguien que ya no tiene nada que probar, y nada que perder. 4 semanas parecían una eternidad y, al mismo tiempo, un suspiro. Mis padres lo intentaron todo para forzar un acuerdo. Linda Parker dejó mensajes de voz llorando, diciendo que esto estaba destruyendo a la familia. Robert Parker envió correos hablando de ser razonable, de pensar en la reputación familiar. Durante semanas, Brandon Parker no dejó de intentar contactarme. Cada vez que bloqueaba un número, aparecía otro. Mensajes nuevos, insultos, reproches, amenazas veladas. El patrón era siempre el mismo, insistir hasta quebrarme. No lo lograron. Decidí ignorarlo todo. No respondí ni una sola vez. Mientras tanto, Andrew Collins me mantenía informado de cada movimiento del otro lado. Su tono era profesional, casi clínico, pero el contenido de sus mensajes revelaba otra cosa. El abogado de mis padres, Steven Reynolds, estaba cada vez más desesperado. Las llamadas eran más frecuentes. Las propuestas, más absurdas. La tercera llamada de esa semana llegó un martes por la mañana. «Están dispuestos a retirar la demanda y pagar tus gastos legales», me dijo Andrew, sin rodeos. «No», respondí de inmediato. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Ethan, hablamos de $15.000 en honorarios. Es una victoria clara. No quiero su dinero. Quiero una sentencia». Andrew exhaló despacio. «¿Eres consciente de lo que eso implica? Ir a juicio. Frente a un juez. Contra tus propios padres». «Sí», contesté. «Y estoy preparado».
Esto puede destruir lo poco que queda de esa relación. Esa relación dejó de existir el día que me demandaron. No exageraba. Lo pensé durante años, aunque no siempre fui consciente de ello. Me preparé toda mi vida para defenderme, solo que no sabía exactamente de qué, hasta ahora. 2 días antes del juicio, Jason apareció en mi casa. No llamó primero. Solo tocó la puerta y entró cuando lo invité. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó, directo. ¿Son tu familia? No, respondí. Lo eran. Se sentó frente a mí, serio. ¿Y si ganas y ellos lo pierden todo? Ahorros, reputación, todo. Debieron pensarlo antes de presentar la demanda. No había enojo en mi voz, solo una certeza fría. No me arrepiento, continué. Mi único error fue no poner límites antes. Dejé que me trataran como si valiera menos que Brandon durante 21 años. Señalé los documentos ordenados sobre la mesa. Esto no es venganza. Es la consecuencia final de sus propias decisiones. Jason asintió lentamente. Estaré allí. Primera fila. El día del juicio llegó. Vestí un traje azul marino que había comprado exclusivamente para ese momento. Corte sobrio, bien ajustado. No era una armadura, pero se sentía como tal. Caminaba con calma porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía todo bajo control. El tribunal estaba ubicado en el centro de la ciudad. Un edificio antiguo, de mármol frío, con ese eco particular que hace que cada paso suene más importante de lo que es. Andrew Collins me esperaba fuera de la sala. ¿Listo?, preguntó. Sí. Recuerda, mantén la calma. Hablaré yo. El juez hará preguntas. Responde con honestidad. Sin adornos. Sin emociones. Entendido. Me miró con seguridad. Vamos a ganar. Entramos. Mis padres ya estaban allí, sentados junto a Steven Reynolds. Mi madre parecía haber envejecido años en pocos meses. Mi padre, en cambio, estaba rígido, con la mandíbula tensa. Brandon Parker se encontraba detrás de ellos, brazos cruzados, observándome sin disimulo. La jueza entró poco después. Una mujer de alrededor de 60 años. La jueza María Álvarez. Andrew ya me había advertido, no toleraba excusas ni discursos vacíos. Perfecto. De pie, ordenó el ujier. Todos nos levantamos. La jueza tomó asiento, revisó sus notas y habló con firmeza. Pueden sentarse. Estamos aquí por el caso Parker contra Parker, número 2024, CB 8847. Miró a Steven Reynolds. Señor Reynolds, sus clientes presentaron la demanda original. Resuma su posición. Reynolds se puso de pie, incómodo. Su señoría, los demandantes alegan interferencia indebida y enriquecimiento injusto por parte del demandado, Ethan Parker. Deténgase, lo interrumpió la jueza. He revisado las declaraciones. El silencio fue absoluto. Según consta, los demandantes entregaron más de $300.000 a su hijo mayor, Brandon Parker. Al demandado no le entregaron nada. Ahora lo demandan por haber tenido éxito. ¿Es correcto? Reynolds se movió en su sitio. Su señoría, la situación es más compleja. Ah, sí. Replicó la jueza. Porque los documentos son bastante claros. $320.000 para Brandon. 0 para Ethan. 3 negocios fallidos por parte de Brandon. Éxito sostenido por parte de Ethan. Y ahora pretenden que Ethan les entregue $250.000. ¿Dónde está la complejidad? Reynolds tragó saliva. El testimonio del señor Brandon. ¿El testimonio donde afirma que tiene derecho a los bienes de su hermano porque él ganó más? Reynolds bajó la mirada. Las familias tienen obligaciones, murmuró. Las cortes hacen cumplir contratos, no sentimientos, respondió la jueza. ¿Existe algún contrato que obligue a Ethan a compensar a su hermano? Silencio. ¿Pruebas de sabotaje? ¿Algún documento? ¿Algún hecho verificable? Nada. Eso pensé. Se giró hacia Andrew. Señor Collins, imagino que tiene una moción. Andrew se levantó. Sí, su señoría. Solicitamos el sobreseimiento con perjuicio y fallo favorable en nuestra contrademanda por abuso del proceso judicial. Explíquese. Esta demanda fue presentada de mala fe. No existe evidencia que respalde las acusaciones. Los propios documentos prueban que los demandantes favorecieron sistemáticamente a Brandon y excluyeron por completo a Ethan. Utilizaron el sistema judicial para castigarlo por haber tenido éxito. Es un abuso claro y textbook del proceso. La jueza observó directamente a mis padres. Señor y señora Parker, ¿entienden lo que ocurre aquí? Mi madre se levantó nerviosa. Su señoría, solo queríamos hablar. No le pregunté lo que quería, la interrumpió. Le diré lo que hizo. Demandó a su hijo porque le avergüenza haber gastado más de $300.000 en el otro, quien fracasó,
mientras este tuvo éxito sin su ayuda. Eso es inaceptable. Mi padre intentó hablar. Ella alzó la mano. He leído cada documento. Este caso jamás debió presentarse. Señor Reynolds, usted debió advertirlo. Lo hice, su señoría, murmuró él. Claramente no con suficiente énfasis. Tecleó unos segundos en su computadora. Se concede la moción de sobreseimiento con perjuicio. Se falla a favor del demandado en la contrademanda. Los demandantes deberán pagar los honorarios legales. Miró a Andrew. ¿Monto? $18.400, su señoría. Así se ordena. Mi madre contuvo un grito. Mi padre se llevó las manos al rostro. Además, continuó la jueza, impongo una sanción adicional de $5.000 por demanda frívola, pagaderos al tribunal. Pausa. Este fallo será inscrito en el registro público con anotación de demanda presentada de mala fe. Cualquier intento futuro de litigar estas mismas reclamaciones conllevará sanciones adicionales. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Y por primera vez en 21 años, el peso dejó de estar sobre mis hombros. La jueza observó directamente a mis padres antes de hablar, con un tono firme pero contenido. Señor y señora Parker, entiendo que se sientan decepcionados porque la vida de sus hijos no resultó como ustedes esperaban, dijo. Sin embargo, esa decepción no es responsabilidad de Ethan. Hizo una breve pausa, como si quisiera asegurarse de que cada palabra quedara clara. Ustedes tomaron decisiones sobre cómo distribuir sus recursos. Brandon tomó decisiones sobre cómo utilizarlos. Ethan eligió un camino distinto y tuvo éxito. Eso no es un delito. No es interferencia ni sabotaje. Es simplemente la vida. Mi madre intentó intervenir. Pero su señoría, y yo. No he terminado, la interrumpió la jueza, sin elevar la voz. Luego continuó. Llegaron a este tribunal solicitando casi $250,000 por una vivienda que su hijo consiguió por mérito propio. En lugar de eso, se retiran con una sentencia en su contra por $23,000 y con un registro público que deja constancia de que demandaron a su propio hijo por haber sido exitoso. Espero sinceramente que haya valido la pena. Golpeó el mazo con decisión. Se levanta la sesión. Durante unos segundos, la sala quedó en completo silencio. Entonces Brandon estalló. «Esto es una locura», gritó. «Él me saboteó. Todo el mundo lo sabe». La jueza lo miró con frialdad. «Señor Parker, le sugiero que abandone la sala inmediatamente antes de que lo declare en desacato». Brandon salió furioso. Mis padres permanecieron de pie, inmóviles, como si no terminaran de comprender lo que acababa de suceder. Yo me levanté con calma, acomodé mi chaqueta y salí sin mirar atrás. En el pasillo, Andrew Collins me estrechó la mano. «Felicitaciones», me dijo. Fue una resolución clara y contundente. «¿Qué sucede ahora?», pregunté. «Tienen 30 días para pagar la sentencia. Si no lo hacen, iniciaremos el proceso de cobro, embargos, retenciones de salario, todo lo que corresponda. Lo más probable es que paguen. La alternativa es mucho peor». Luego añadió, con un tono más serio. «Ethan, debes entender que esto va a terminar de romper tu relación con ellos». «Esa relación ya estaba rota», respondí. «Esto solo la hizo oficial». Jason me esperaba más adelante en el pasillo. A través de la puerta todavía se oía movimiento en la sala. «Los dejó sin palabras», comentó. «Sí», dije. «Así fue». «¿Cómo te sientes?». Lo pensé un momento antes de responder. «Libre». Esa misma noche comenzaron las consecuencias. Brandon publicó en redes sociales un mensaje lleno de rabia, diciendo que el sistema judicial era una farsa, que yo había gastado miles en abogados para destruir a la familia y que una jueza corrupta me había favorecido por tener dinero. Decía que eso demostraba en qué se había convertido el país, que la familia ya no valía nada y que el dinero lo era todo. Los comentarios no tardaron en aparecer, y no fueron amables. Algunos le recordaban que ellos habían iniciado la demanda. Otros le decían que la jueza simplemente no había fallado a su favor. Más de uno le sugirió que buscara trabajo en lugar de culpar a su hermano. Brandon eliminó la publicación menos de una hora después. Mi madre escribió algo distinto, más calculado, que habían perdido el juicio, no porque estuvieran equivocados, sino porque el sistema favorecía a los ricos. Que habían intentado inculcar valores familiares y que, en cambio, el éxito había corrompido a su hijo. Terminó diciendo que rezaba por mi alma. Tía Laura comentó sin rodeos. «Linda, ustedes lo demandaron. Perdieron. Tal vez sea momento de reflexionar en lugar de hacerse las víctimas». Tío Thomas agregó. «Gastaron más de $320,000 en Brandon y nada en Ethan, y luego lo demandaron por tener éxito. ¿De verdad esperaban otro resultado?». Mi madre borró toda la publicación poco después. 3 días más tarde, recibí una llamada de tía Laura. «Ethan,
tus padres están en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Financieros. Refinanciaron la casa 2 veces para financiar los negocios de Brandon. Con eso y la sentencia, están considerando declararse en bancarrota. Eso no es asunto mío. Lo sé. Solo te aviso por si intentan hacerte sentir culpable. Ya lo intentaron todo. ¿Y tú cómo estás? Sinceramente, respondí, mejor que en años. Me alegra oírlo. Hiciste lo correcto. Necesitaban enfrentar consecuencias. Una semana después de la sentencia, estaba en mi taller. Había estado renovando parte del garaje cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir, me encontré con Brandon. Se veía fatal, barba descuidada, ropa arrugada, ojeras marcadas. Tenemos que hablar, dijo. No, respondí. No tenemos nada que hablar. Solo 5 minutos, por favor. Contra mi mejor juicio, lo dejé pasar. ¿Qué quieres, Brandon? Necesito dinero. Casi me reí. ¿Hablas en serio? Mamá y papá están arruinados. Van a perder la casa. Estoy viviendo en el auto. Necesito ayuda. Sentí como la rabia me subía de golpe. ¿Ayuda? Después de demandarme, después de decir que mi casa debía ser tuya, después de insultarme de todas las formas posibles, ¿crees que tengo que rescatarte? Intentó justificarse, pero lo detuve. Cometiste errores, decisiones malas, una tras otra. Y ahora enfrentas las consecuencias. Eso es la vida adulta. ¿Entonces vas a dejarnos perderlo todo? Ustedes lo perdieron solos. 3 negocios fallidos, $100.000, la jubilación de nuestros padres. Todo eso fue decisión tuya. Soy tu hermano. Eres alguien con quien comparto sangre, le dije, pero que pasó toda su vida tratándome como si valiera menos. Y ahora que salí adelante a pesar de todo, ¿quieres que te salve? No. Le abrí la puerta. Sal de mi casa. Se quedó mirándome unos segundos, incrédulo, y luego se fue. Cerré la puerta y me quedé de pie un momento. No sentí culpa, ni arrepentimiento, ni dudas. Solo una calma profunda. 2 meses después, mis padres se declararon en bancarrota. Perdieron la casa y se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones. Brandon se fue a vivir con ellos. Los 3, hacinados en un espacio mínimo. El grupo familiar, del que yo había salido años atrás, se llenó de discusiones. Algunos parientes me llamaron frío, dijeron que la familia debía permanecer unida. Otros entendieron que mis padres habían creado esa situación con sus propias decisiones. Yo no participé. Estaba ocupado construyendo mi vida. Mi negocio alcanzó los $250.000 en ingresos anuales. Contraté a mi primer empleado, comencé a planificar la expansión, compré nuevo equipo para el taller y terminé por fin la renovación del baño de invitados. También empecé a salir con alguien. Se llamaba Olivia. La conocí en un evento de networking. Era inteligente, divertida y estaba creando su propia agencia de marketing. En nuestra tercera cita le conté la historia de mi familia. ¿Te demandaron? Preguntó, completamente sorprendida. Sí. Por haber tenido éxito. Es absurdo. ¿Lo fue? ¿Sigues en contacto con ellos? No, y no pienso hacerlo. Eso requiere mucha fortaleza, o mucha terquedad. A veces son lo mismo, respondí. 6 meses después del juicio, recibí una carta de mi padre. Estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero finalmente lo hice. En ella decía que no esperaba respuesta, que no sabía si siquiera la leería, pero que necesitaba escribirla. Reconocía que él y mi madre se habían equivocado en todo, en el trato desigual entre Brandon y yo, en la demanda, en creer que podían obligarme a corregir sus errores. Admitía que durante años me dijeron que no necesitaba ayuda porque era autosuficiente, cuando en realidad estaban demasiado cansados para apoyar a ambos y Brandon exigía más atención. Decía que eso había sido su fracaso, no el mío. Que yo había construido algo increíble solo, y que en lugar de sentirse orgullosos, me guardaron resentimiento porque mi éxito les recordaba sus errores con mi hermano. Terminaba diciendo que lo sentía. Que mi madre también. Que sabía que era tarde y que no esperaba perdón, solo que supiera que, al final, entendían que yo había tenido razón. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón. No respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez algún día estaría listo para esa conversación. No hoy. Hoy tenía un negocio que dirigir, una vida que consolidar y un futuro que, por primera vez, era completamente mío. Y eso bastaba. 2 años después, estaba sentado en una cafetería revisando los informes trimestrales cuando vi entrar a Brandon Parker. Yo lo reconocí antes de que él reparara en mí. Estaba distinto, más delgado, visiblemente cansado, con un uniforme de tienda aún con la etiqueta puesta, el cabello corto y práctico. Nada quedaba del estilo cuidado al que antes dedicaba horas frente al espejo. Pidió un café,
Se giró, y se quedó paralizado al verme. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Luego se acercó despacio, como si temiera que yo pudiera arrepentirme en cualquier momento. Ethan, ¿puedo sentarme un momento? Preguntó con cautela. Señalé la silla frente a mí. Se sentó con cuidado, rígido, como si esperara que cambiara de opinión. No estoy aquí por dinero, dijo de inmediato. Te vi y pensé que ya era hora de decir lo que debía haber dicho hace 2 años. Guardé silencio y lo dejé continuar. Lo siento. Por todo. La demanda, el juicio, todo. Yo arruiné mi propia vida, Ethan. Tú no. Su voz no sonaba ensayada. Lo que tenía delante no era el mismo Brandon que gritaba que mi casa le pertenecía. Parecía alguien roto, distinto. Llevo 18 meses en terapia, continuó. Terapia de verdad. De la que te obliga a enfrentarte a tus errores en lugar de culpar a otros. ¿Y qué hice mal? Todo. Pasé 25 años creyendo que el mundo me debía el éxito solo por ser el hijo mayor y porque mamá y papá siempre creyeron en mí. Nunca quise trabajar. Solo quería resultados sin esfuerzo. Miró su café durante unos segundos. La demanda fue el punto más bajo. Llegué a convencerme de que tú me habías robado la vida. Así de fuera de la realidad estaba. Pero tocar fondo, perderlo todo, vivir en mi coche y terminar trabajando en ventas minoristas a los 27, ya no me permitió seguir engañándome. ¿Dónde estás ahora? Pregunté finalmente. Soy subgerente de tienda. Le devuelvo a mamá y papá $50 al mes. Estoy tomando clases nocturnas de fundamentos reales de negocios. Va a llevar años, pero esta vez lo estoy haciendo bien. Estudiándolo de verdad. No era manipulación. Era alguien devastado que estaba intentando reconstruirse desde cero. Aprecio la disculpa, le dije, pero no sé si pueda volver a tenerte en mi vida. Asintió sin discutir. Quizá algún día. No ahora. Eso es justo. Se levantó y me extendió la mano. Se la estreché. Cuídate, Ethan. Tú también. Después de que se fue, me quedé un rato procesando todo. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Olivia, mi pareja desde hacía 1 año y medio. ¿Seguimos con la cena de esta noche? Sí. 7 en punto. Te amo. Yo también te amo. Esa noche, durante la cena, le conté a Olivia lo ocurrido. ¿Cómo te sientes? Me preguntó. Sinceramente, no lo sé. Pareció genuino. ¿Crees que algún día se reconciliarán? Tal vez. Cuando demuestre que es real y no solo cuando necesita algo. Cuando pase suficiente tiempo y esté seguro de que es sano. Hay una diferencia entre guardar rencor y tener límites. 6 meses después, mi empresa alcanzó los $500,000 en ingresos. Contraté a 2 empleados más y me mudé a una oficina adecuada. Olivia se fue a vivir conmigo. Todo ocurrió de forma gradual, natural, como si nuestras vidas se hubieran ido encajando sin esfuerzo. Un sábado recibí una llamada de mi padre, Robert Parker. Nuestro contacto había sido mínimo, mensajes ocasionales que yo leía, pero rara vez respondía. Brandon fue ascendido, me dijo. De verdad está yendo bien. Este mes devolvió $1,000 más. Hizo una pausa. Ethan, no espero nada de ti. Solo quería que supieras que tu madre y yo estamos orgullosos de ti. Debimos decirlo hace 20 años. Se me formó un nudo en la garganta. Gracias, papá. Sé que llega tarde, pero quería que lo escucharas. 1 año después de aquel encuentro en la cafetería, recibí una carta de mi padre. Dentro había un cheque de caja por $18,400, exactamente el monto del fallo judicial. Brandon quería que te enviara esto. Tardó 2 años, pero pagó todo el proceso. Quiere que sepas que va en serio y que asume su responsabilidad. Sin expectativas. Me quedé mirando el cheque largo rato. Luego llamé a Brandon. Soy Ethan. Recibí el cheque. Quería arreglarlo, dijo en voz baja. 2 años ahorrando, pero lo logré. No tenías que hacerlo. El juicio fue contra mamá y papá. Lo sé. Pero fue mi demanda, mi decisión. Tenía que asumirlo. Por favor, cámbialo. Necesito saber que al menos hice esto bien. Lo cambié. No para mí. Doné el dinero a un fondo de becas para jóvenes de bajos recursos que buscan estudiar carreras de negocios. Chicos que, como yo en su momento, trabajan varios empleos para poder estudiar. Le escribí, cheque cobrado. Donado a un fondo de becas. Todo está bien. Su respuesta fue simple, es perfecto. Gracias. Esa noche, Olivia me encontró en el taller. ¿Lo donaste? Sí. Nunca necesité su dinero. Ese era el punto. Me besó. Te amo. Lo sé. ¿Vas a volver a hablar con ellos? Cuando esté listo. Cuando no sienta que estoy cediendo mis límites. Entonces elegiré extenderles gracia,
no por necesidad, sino por decisión. Un año después, le propuse matrimonio a Olivia. Fue algo sencillo, solo nosotros, en la casa que yo mismo había renovado. Dijo que sí. Planeamos una boda pequeña, su familia, nuestros amigos y, de mi lado, la tía Laura y el tío Tomás. Nadie más. Un mes antes de la boda, mi padre llamó. Me enteré de la boda. Felicidades. Sé que no estamos invitados y lo entiendo. Solo quería que supieras que estamos felices por ustedes. Gracias, papá. 6 meses después del matrimonio, Olivia y yo descubrimos que íbamos a tener un bebé. Esperé una semana antes de llamar. Vamos a ser padres. Hubo silencio. Luego su voz, cargada de emoción. Eso es maravilloso. Felicidades. Cuando nazca, quizá puedan visitarla. Conocer a su nieta. Su voz se quebró. Me encantaría. Ya veremos cómo hacerlo. 9 meses después nació nuestra hija, Emily. El día fue largo, silencioso y cargado de una emoción que no necesitaba palabras. Olivia y yo nos miramos muchas veces sin decir nada, simplemente conscientes de que algo definitivo acababa de empezar. Mis padres llegaron al hospital sin avisar, sin exigencias, sin expectativas. Se mantuvieron al margen, respetuosos, como visitantes que entendían que aquel momento no les pertenecía. Brandon apareció más tarde, solo, con un pequeño libro ilustrado entre las manos. No intentó acaparar atención ni forzar cercanía. Se limitó a felicitarme y a mirar a Emily con una mezcla de asombro y cautela, como si no quisiera romper nada. No hubo abrazos dramáticos ni promesas grandilocuentes. Tampoco reconciliaciones instantáneas. Y, curiosamente, eso hizo que todo se sintiera más real. Con el paso de los meses, la distancia se transformó en algo distinto. No en cercanía plena, pero sí en una especie de tregua estable. Cuando Emily cumplió 1 año, acepté organizar una cena familiar. Fue en mi casa, bajo mis reglas, sin improvisaciones. Olivia y yo marcamos los tiempos. Emily fue el centro, como debía ser. La conversación fue medida, a ratos incómoda, a ratos sincera. Nadie intentó reescribir el pasado. Nadie exigió perdón ni lo ofreció como moneda de cambio. Cuando terminó la noche y se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. ¿Te arrepientes?, me preguntó Olivia mientras lavábamos los platos. No, respondí. Era necesario. Pero no más que esto. No volvimos a reunirnos de inmediato. Pasaron semanas. Luego meses. El contacto fue puntual, sin presión. Y así entendí algo que antes no había sabido poner en palabras: no todo vínculo necesita cerrarse con una gran escena. Algunos simplemente se redefinen. Esa misma noche, me quedé un largo rato observando a Emily dormir. Pensé en todo lo que había ocurrido: el juicio, el enfrentamiento, los años de distancia, la rabia, el silencio. Y comprendí que nada de eso definía quién era ahora. La verdadera victoria no fue que ellos cambiaran. Fue haber construido una vida donde ya no necesitaba demostrar nada, ni ganar discusiones pasadas, ni recibir disculpas para avanzar. Mi hija crecería en un hogar donde no tendría que competir por atención, donde no cargaría expectativas ajenas ni heredaría viejos conflictos. Tendría algo mucho más simple y más difícil de construir: estabilidad, respeto y elección. Porque al final, el éxito no fue poner límites. Fue poder decidir cuándo abrir la puerta, y cuándo dejarla cerrada sin culpa. Y por primera vez, esa decisión fue mía.